Introducción. Tú y yo y el mal. La naturaleza humana es capaz de una cantidad infinita de maldad. Hoy más que nunca es importante que los seres humanos no desatiendan el peligro del mal que los habita. Es algo desafortunadamente muy real, y es por esto que la psicología debe insistir en la realidad del mal y rechazar cualquier definición que lo considere como insignificante o realmente inexistente. Carl Gustav Jung. Cuando se comprende que el mal es intrínsecamente un flujo de energía divina, distorsionada momentáneamente a causa de ciertas imperfecciones, ideas y conceptos equivocados, entonces ya no se rechaza su esencia. Tú no eres una persona mala. Yo no soy una persona mala. Sin embargo, el mal existe en el mundo. ¿De dónde proviene? Las cosas malas que se hacen sobre la tierra son obra de seres humanos. No podemos culpar a las plantas o a los animales, o a alguna enfermedad infecciosa o a malas influencias del espacio exterior. Pero si tú y yo no somos malos, entonces ¿quién es malo? ¿Acaso el mal reside en otros lugares tales como la Alemania nazi o el imperio del mal de la Unión Soviética estalinista? ¿O solo en los corazones de los criminales y señores de la droga, pero no en los corazones de alguien que nosotros conozcamos? ¿O será posible que nadie sea malo sino solo descarriado? ¿Es posible atribuir el casi increíble horror del Holocausto, o el sadismo de Idi Amin, o la tortura sancionada por gobiernos que se practica en este momento en muchos países del mundo tan solo a gente descarriada? Esa palabra parece frágil e insuficiente como explicación. Así que, ¿dónde reside el mal? ¿De dónde surge? El patchwork nos enseña que el mal reside en cada una de las almas humanas. O para decirlo de otro modo, el mal en el mundo no es otra cosa sino la suma total del mal que existe en todos los seres humanos. El mal es un concepto muy fuerte. La mayoría de las personas prefieren reservarlo para describir a los Hitler y los criminales del mundo y no quiere aplicárselo a sí misma. Pero, ¿se aplica a ti y a mí? La primera definición de mal, dada por mi diccionario es, moralmente reprobable, pecaminoso, perverso. Esta definición resalta el hecho de que no es correcto usar la palabra para hablar de los males de la enfermedad y la muerte. La enfermedad y la muerte son aspectos dolorosos de la existencia humana, pero definitivamente no son moralmente reprobables. Por otro lado, sí es correcto usar la palabra para hablar de la malvada institución de la esclavitud. Yo he hecho cosas que son moralmente reprobables y tengo fuertes sospechas de que tú también las has hecho. Todos tenemos fallas en nuestro carácter, todos somos más o menos egocéntricos, egoístas y mezquinos. Y estas fallas del carácter me han llevado, en muchas ocasiones, a un comportamiento opuesto al amor, a ser celoso, rencoroso y a actuar de maneras que solo empeoran la situación del mundo. ¿Pero eso me hace malo? Tú y yo seguramente no somos malos por completo, pero sí tenemos el mal dentro de nosotros. Así pues, la palabra mal puede describir un rango de comportamiento que va desde la simple mezquindad y el egocentrismo en un extremo hasta el sadismo genocida del nazismo en el otro. Aquellos de entre nosotros que habitamos predominantemente en el rango inferior tal vez deseamos decir que no tenemos nada en común con los asesinos del otro extremo, sin embargo,
¿será cierto que no tenemos nada en común con ellos? Para usar el segundo de los sinónimos dados por el diccionario, ¿acaso no somos todos pecadores? Hace 30 o 40 años la palabra pecado era muy utilizada, pero ya casi no se usa en la actualidad, salvo entre los fundamentalistas. Hoy día tendemos más a utilizar los términos de la psicología, la cual menciona más bien nuestros errores humanos de manera que generalmente coloca fuera de nosotros la culpa de que seamos como somos, en nuestros padres o en la sociedad. El cambio personal sucede entonces cuando entendemos el origen de la programación negativa de la que fuimos objeto, cuando sentimos todos los sentimientos implicados, en principio cólera y dolor, y luego perdonamos a esa fuente exterior de la negatividad de la que aún sufrimos. Y se considera que esta es la parte crucial del proceso de transformación. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, hemos perdido algo que nos daba la vieja idea religiosa del pecado. Principalmente el que somos responsables de nuestra propia negatividad, de nuestros actos personales de omisión y comisión. Ser responsable es muy diferente de ser culpable. Simplemente significa que nos reconocemos como fuentes ocasionales de dolor, injusticia, y falta de cuidados hacia nosotros, hacia los demás y hacia el mundo. Si puedo aceptar ese nivel de responsabilidad, que no soy solo la víctima del mal que hay en el mundo, sino, en mi pequeña escala, un iniciador de negatividad, entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo puedo actuar para transformar el mal que hay dentro de mí? Las religiones tradicionales nos dan preceptos morales para organizar nuestro modo de vida en formas como esta: haz a los otros lo que te gustaría que te hicieran, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro que todos estaremos de acuerdo en que, si todo el mundo actuara siguiendo estas reglas de oro, el mundo sería un lugar mucho más agradable para vivir. Pero no siempre vivimos de acuerdo con ellas. Yo no lo hago y tú no lo haces. Si aceptamos la validez de este principio, entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo vivir de ese modo? ¿Cómo le hago para cambiar mi comportamiento? ¿Qué tengo que hacer para volverme más amoroso? La respuesta de las religiones tradicionales a menudo parece ser simplemente: esfuérzate aún más. De acuerdo con Carl Jung, dentro de las religiones tradicionales, todos los esfuerzos se encaminan hacia la enseñanza de creencias idealistas y de una conducta que la gente sabe en el fondo de su corazón que no puede observar. Esas ideas son predicadas por personas que saben que ellos mismos nunca han vivido de acuerdo con esos elevados ideales y que nunca lo harán. Aún más, nadie nunca cuestiona la validez de esas enseñanzas. 4. Las respuestas de las religiones tradicionales han sido tan decepcionantes que mucha gente que antes consultaba a un sacerdote ahora busca la ayuda de un psicoterapeuta. ¿Qué tanto éxito ha tenido la psicología moderna al lidiar con el problema del mal? Un artículo reciente sobre el padre de la psicología humanista, Abraham Maslow, dice: en sus últimos años, Maslow estaba luchando con la naturaleza de la maldad humana, expresó dudas sobre la incapacidad de la psicología humanista y transpersonal para asimilar nuestro lado oscuro, lo que Jung llamó la sombra, dentro de una teoría completa de la naturaleza humana. Maslow mismo consideraba este tema como problemático y en el momento de su muerte no había llegado a ninguna conclusión definitiva. 5. Aquellos de entre nosotros que hemos estudiado y practicado el pathwork hemos descubierto, con cierto alivio,
que sus enseñanzas nos brindan el eslabón que falta tanto a la religión como a la psicología. La gran mayoría de las transmisiones espirituales de hoy día, o del material canalizado, se enfoca hacia la bondad esencial de los seres humanos, hacia nuestra naturaleza divina. Y ese es un mensaje valioso en nuestro tiempo, pero ¿qué debemos hacer con nuestro lado oscuro? ¿De dónde viene? ¿Por qué es tan difícil de tratar? ¿Cómo habremos de lidiar con él? El valor especial del patchwork se encuentra precisamente en que nos da respuestas a estas preguntas. La transmisión que se realizó a través de Eva Pierracos nos enseña que podemos encontrar alguna forma del mal en el corazón de todos los seres humanos, pero que no se le debe temer ni negar. Nos da un método para que podamos ver nuestro lado oscuro con claridad, para que podamos comprender sus raíces y sus causas, y, lo más importante, para que podamos transformarlo. El resultado será paz en el corazón humano y solo una vez que ésta sea alcanzada podrá haber paz en la tierra. Eva, el guía, el patchwork. El material reunido en este libro originalmente fue hablado, no escrito. Eva Pierracos no es la autora de este material, sino solo el canal a través del cual este fue transmitido. El verdadero autor es un ser no encarnado, el cual hablaba a través de Eva mientras ella se encontraba en un estado de conciencia alterada. Este ser no nos dice nada sobre sí mismo, ni habla de su personalidad, de su historia, no hay nada encantador. Ni siquiera se da un nombre a sí mismo, pero se le llegó a conocer como el guía y el material que transmitió ha sido llamado las conferencias del guía. Se ha dado el nombre de The Patchwork al proceso de transformación personal propuesto en esas enseñanzas. El guía puso todo el énfasis en el material transmitido y ninguno en su fuente. En una de sus últimas transmisiones dijo: no deben preocuparse por el fenómeno de esta comunicación como tal. Al principio de una aventura como esta, lo único importante es comprender que existen niveles de la realidad que aún no han sido explorados ni experimentados por ustedes y sobre los cuales en el mejor de los casos tan solo pueden elaborar teorías. La teoría no es lo mismo que la experiencia y más vale dejar las cosas de ese modo por ahora en vez de tratar de forzarse por llegar a una conclusión definitiva. Recuerden que esta voz no expresa la mente consciente del instrumento humano a través del cual estoy hablando. Más aún, consideren que cada personalidad humana tiene una profundidad de la cual puede no ser consciente todavía. En esa profundidad todos poseen los medios para trascender los estrechos límites de su propia personalidad y obtener el acceso hacia otros dominios y otras entidades dotadas de un conocimiento más profundo y más amplio. 6. De 195-7 a 1979 el guía dio, a través de Eva, un total de 258 conferencias sobre la naturaleza de la realidad psicológica y espiritual y sobre el proceso del desarrollo espiritual de la persona. Se ha publicado una selección de 17 conferencias en un libro titulado The Patchwork of Self-Transformation. 7. Este libro se enfoca hacia el método de la transformación personal presentado por el guía. No es un método simple pero, si se le sigue fiel y valerosamente, promete unos resultados de enormes alcances. Este camino le exige al individuo aquello que la mayoría de la gente está menos dispuesta a dar: honestidad con su propio ser, mostrar lo que existe ahora, eliminar las máscaras y las pretensiones y experimentar nuestra vulnerabilidad desnuda. Es una gran exigencia,
y sin embargo es el único camino que nos lleva hacia una auténtica paz y unidad. 8. Durante los primeros 10 años de transmisiones del guía se juntó un grupo de gente en torno a Eva para aprender los principios explicados por el guía y para tratar de ponerlos en práctica. En 1967 Eva conoció al Dr. John Pierrakos, un psiquiatra y coautor de una escuela terapéutica conocida como bioenergética. Algunos años más tarde se casaron y la unión del trabajo de ambos condujo hacia una gran expansión de la comunidad del Pathwork. La red de personas que practican y enseñan el Pathwork en la actualidad incluye 2 escuelas que enseñan el Pathwork, en Phoenix, Nueva York y en Madison, Virginia, y grupos de estudio en muchas áreas urbanas de los Estados Unidos y de Europa. Durante la vida de Eva, murió en 1979, la comunidad del Pathwork se reunía una vez al mes en un sitio de la ciudad de Nueva York. Eva entraba en un estado que ella describía como de trance ligero y el guía hablaba a través de ella durante alrededor de 45 minutos. Las conferencias fueron grabadas, transcritas y luego distribuidas entre los miembros de la comunidad. La presentación verbal del material hacía que hubiera cierta cantidad de repeticiones dentro de cada conferencia. Igualmente, durante los 22 años que duró la transmisión, muchos temas fueron repetidos y reelaborados. Al preparar este libro se eliminaron algunas de las repeticiones del guía, pero debido a nuestro deseo de conservar su sabor original, permanecen algunas repeticiones. Al final de cada conferencia se abría un periodo de preguntas y respuestas. Hemos eliminado la mayor parte de ese material, pero escogimos varios ejemplos de este intercambio entre los miembros y el guía. ¿Cómo usar este libro? Hacemos una fuerte recomendación para que el lector no intente sentarse y leer este libro de un solo tirón. El material fue originalmente presentado con la expectativa de que cada conferencia fuera leída y discutida durante todo un mes antes de la siguiente. Mucho de este material es relativamente denso y requiere de una relectura y de concienzudos intentos para aplicarlo a uno mismo. Si se tiene a otras personas con las que se pueda compartir el libro, leerlo conjuntamente y hablar sobre él sería lo ideal. Si no es así, recomendamos leer solo una conferencia a la vez, esperar unos días y luego releerla, tomarse un tiempo para tratar de aplicar a uno mismo los principios expuestos y solo entonces proceder a leer la siguiente conferencia. Estas conferencias elaboran un método de observación de ti mismo y una estructura teórica para organizar y comprender lo observado. El trabajo requiere de diligentes esfuerzos para deshacerte de tus máscaras y defensas y para sentir y reconocer los verdaderos sentimientos que has negado y reprimido. Se puede realizar una parte de este trabajo solo, pero para la mayoría de la gente que ha llegado hasta ese nivel dentro del camino, se vuelve muy difícil continuar solitariamente. Necesitarás amigos y ayudantes, compañeros de viaje, que te ayuden a ver ciertos aspectos de ti mismo que prefieres guardar en la sombra. Una vez que hayas aprendido la verdadera autoobservación, y que en base a ello hayas tenido el valor de sacar a la luz tu sombra, tu ser inferior, estarás listo y serás capaz de empezar a practicar una genuina autotransformación. El trabajo no es rápido ni es fácil, pero verdaderamente cambiará tu vida.